Génesis capítulo 2, versículos 20 en adelante. Génesis 2, versículos 20 en adelante, y dice la Biblia, vamos a ver el 19 para estar dentro del contexto. Génesis 2, 19 en adelante. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Quiero volver a recordar, para entrelazar el estudio de hoy con el estudio de hace 8 días, que antes de que Dios le trajera y formara a la mujer, vemos la promesa de Dios, inmediatamente un paréntesis entre la creación del hombre y la creación de la mujer, y en ese paréntesis, en medio de la mujer y del hombre, se encuentran los animales. Vemos cómo y de qué manera Dios le dice a Adán que él sea el que le ponga nombre a los animales. Y vemos en Génesis capítulo 6, versículo 18 al 20, que Dios hizo lo mismo con Noé. O sea que para Adán era muy difícil decirle al león: ven, y al tigre: ven, toma, 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 y ven para acá, cangurito. Vemos que Dios, el Dios que hizo los animales, fue el que le trajo literalmente los animales a Adán, y lo mismo hizo con Noé. Dice en Génesis 6, del 18 al 20, que le dice Dios a Noé: estableceré mi pacto contigo, entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie, meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. El Antiguo Testamento nos muestra de qué manera Dios tiene el poder para poder reunir a los animales, presentárselos y formárselos enfrente a Adán, y de la misma forma Noé no hubiera podido tener el poder de meter los animales a el arca si Dios no tuviera el poder sobre los animales. Quiero que vean en Lucas capítulo 5 que el mismo poder fue desplegado por el Señor Jesús. Lucas capítulo 5. Y el Señor Jesucristo tenía el poder absoluto también sobre toda la creación animal. Lucas 5, del 1 al 6. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Aquí vemos un milagro asombroso en el que los pescadores, que eran amos y señores del mar de Galilea, sabían cuándo salían los pescados. Y ustedes saben que los pescadores, en la mayor parte de las veces, pescan de madrugada o pescan al amanecer. Pues ellos habían estado todo el día tratando de aventar las redes y no habían agarrado absolutamente nada. Entonces Cristo les dice: boguen mar adentro. Y Pedro le dice: pero si ya hemos intentado,
ya trajimos aquí una lancha, buques pesqueros, hemos traído los mejores pescadores y nada. Entonces Pedro dice, pero nuestras redes las echaremos en tu palabra. Y esta es una ilustración maravillosa también en la evangelización, porque cada vez que predicamos el evangelio, yo cuando llego, por ejemplo, a una universidad, siempre digo, Señor, nos van a estar esperando con las bazucas y con ametralladoras, y va a haber psicólogos, y va a haber comunistas, y va a haber evolucionistas, pero en tu palabra echaré las redes. Gracias a Dios de que siempre en su palabra Él nos dice, no te preocupes, mi palabra, cuando venga y la recojas, vas a traerla llena de personas convertidas. Veamos también en Mateo 17, otro milagro todavía más difícil en cuanto al poder sobre los animales. Mateo 17, del 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómaselo y dáselo por mí y por mí. El estatero era la moneda correspondiente a 4 dracmas. Vemos aquí que Cristo sabía y conocía que un pescado tal entre los cientos que había tenía en su estómago un dracma, que quién sabe cuándo alguien se le había caído al estar pescando, o alguno de los pescadores. Pero cuando Pedro se acerca al mar de Galilea, el pescado viene por las órdenes directas de Jesucristo, y ese es el pescado exactamente que Pedro saca, y cuando le abre la boca, ahí tiene la moneda, tal como Jesús lo había dicho de antemano. Regresamos al Génesis y vemos pues que el control de Dios sobre los animales no es absolutamente ningún problema para Él. Él tiene un control absoluto sobre toda la creación que Él mismo desarrolló. Pues ya tiene Adán aquí al león, ya tiene a la leona, a la tigresa, a chita, a la jirafa, a la rinoceronta, etcétera, etcétera. Y después de que les da nombre Dios Adán a todos los animales, se da cuenta que con ninguna jirafa, ni con ninguna leona, ni con ninguna gata, ni con ninguna tigresa, ni con ninguna nada, podía congeniar realmente. Acaba Adán después de ver todos los animales y dice, no, a Chita no le gustó. Dice el versículo 20, en última parte, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Se dan cuenta ustedes por qué Dios hizo este paréntesis entre la mujer y los animales? Porque la pareja del hombre no podría venir de los animales, dado que los animales no habían sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Y en el capítulo 1 recuerdan ustedes en el versículo 26 y 27, que es todo el bosquejo de la creación, que dice el Espíritu, y Dios los creó varón y hembra a su imagen y semejanza. Pero el hombre tenía que descubrir que no era ningún animal semejante a él, ni que tampoco él descendía de ningún animal. Entonces vemos que era algo que tenía que ser especialmente hecho fuera de la creación animal. Y Adán tenía que aprender 3 cosas de su futura mujer. Y quiero que tomen nota los que se van a casar y los que ya están casados. 3 cosas muy importantes que aprendemos de este pasaje. Número 1, Adán tenía que aprender que su futura mujer no sería una bestia de carga. Vámonos. Número 1, que su futura mujer no sería una bestia de carga, como lo son los animales. Ay de aquellos esposos que han convertido a su esposa en una mula, en un burro, en un caballo, donde solamente le exigen y le exigen y le exigen y le exigen, y carga y lava y plancha y dame de comer y esto y el otro, y jamás tienen ni siquiera una atención para con ella. Y déjame decirte que cuando tú te casas, no te casas con una burra ni con una mula, te casas con alguien que forma parte de tu carne, de tus huesos, y que es coheredera contigo de la misma salvación. Número 2,
Adán tenía que aprender también que su futura mujer no sería un laboratorio biológico para producir niños nada más. Porque esto es para lo que los animales usan el sexo. Los animales usan el sexo, la perra tiene un tiempo exactamente que es la brama, los perros lo saben, la corretean, etcétera, etcétera, y es nada más para lo que usan el sexo. Pues Dios no diseñó el sexo para los seres humanos de la misma forma como lo usan los animales. Por ejemplo, si ustedes leen 1 Tesalonicenses capítulo 4, Dios dice, esta es la voluntad para vuestras vidas, la santidad. Que tengáis a vuestras esposas en santidad y en honor y no en pasión de concupiscencia. Ahí se refiere, no uses el sexo con tu esposa como lo usan los animales. Entonces el sexo en los seres humanos tiene que ser diferente al sexo en los animales. Y la diferencia estriba en que cuando un hombre asedia a una mujer y la asedia únicamente para usarla y convertirla en un objeto, entonces el hombre solamente busca su propia satisfacción. Hay muchos esposos que no han comprendido, y ojalá que tengan todos ya el cassette que se llama El sexo en el matrimonio, que hay una conferencia en Pemex, donde explicaba yo que una mujer necesita estar preparada psicológicamente para tener relaciones sexuales. Una mujer necesita ser acariciada antes, necesita ser mimada antes, se le necesita hablar cosas dulces al oído, y su psique tiene que estar lista para poder recibirte. Si una mujer no está preparada, tú la has convertido en un objeto. Tú llegas nada más, ¿verdad? Y como un animal la usas y no entiendes que ella necesita tus caricias, tu comprensión, que le digas te amo, que le hagas un caricito, etcétera, etcétera. Que se sienta ella protegida, que se sienta amada, que no se sienta que es un objeto en el cual tú la agarras y la botas cuando ya tienes satisfechas tus necesidades fisiológicas. En ese momento la mujer se frustra, la mujer comienza a proyectar una agresividad externa en muchas áreas y siempre encontramos que el 65% de los casos de problemas en un matrimonio tienen su origen en el carácter sexual. Es increíble, no se imaginan ustedes, la gran cantidad de parejas que nos hablan a nuestra casa, a los pastores y a la casa de ustedes, y siempre el problema después de platicar y que ellos confían en nosotros, encontramos problemas sexuales en el matrimonio. Ahora hay parejas que se reprimen y ni siquiera quieren al pastor, ni le quieren consultar al pastor, ni le quieren decir, oye hermano, fíjate que mi esposo esto y el otro. Y si ustedes no tienen confianza en su pastor, ¿quién entonces los puede ayudar? Y pasan 10 años y 15 años y ni siquiera sabes que todo tu problema está porque no sabes tratar a tu esposa sexualmente. Vemos en tercer lugar que Adán también tenía que aprender que su futura mujer no sería algo que estuviera lejos, sino que sería algo que formara parte de sí mismo. En otras palabras, la futura mujer de Adán no iba a ser un objeto, repito, para usarla y dejarla. Tómala y déjala. Era algo que iba a formar parte de su propio ser, de su propia carne, de sus propios huesos. Dice en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Primera pregunta, ¿cómo debemos los casados vivir con nuestras esposas? Fíjense lo que dice, ¿cómo debemos vivir? Es bien fácil tener a mi esposa y ya pasan 4 o 5 años y yo trabajo, me levanto a las 8, llego a las 10, a las 8 a las 10 y toda la semana la misma rutina. Llego a ver a Magnum a las 10 de la noche, apago la televisión, yo sé que tiene problemas, pero llega el momento que ya no me interesa, se vuelve una costumbre, no hay comunicación con ella, no hay plática con ella, menos irnos de luna de miel 2 veces al año. Y acuérdense los casados, que todo matrimonio necesita mínimo irse 2 veces al año. Y no me digas que no tienes dinero. Vete a un hotel de tercera, allá a la Jusco, a Chalco, a la laguna de Zempoala, en un petate los dos acuestan, se levantan a pescar en la mañana, pero tú tienes que tener algún tiempo a solas con ella. Y no con las palomas y los changos y el gato y el perro y los niños brincándole todos los días encima. Si ustedes no quitan todo lo que tienen y buscan hermanos que les cuiden a sus niños por 2 o 3 días, 2 veces al año, tú te vas a divorciar. No vas a soportarlo. La comunicación es importantísima en el matrimonio. Todo esto lo vamos a ver este fin de semana en el seminario para matrimonios. Pero dice la Biblia, vivan en sabiduría con ellas. Ahora, ¿saben ustedes qué significa vivir sabiamente? ¿Creen ustedes que vivir sabiamente con mi esposa y llegar así a las 9 de la noche y ver a Magnum y no tener con ella pláticas, ni acariciarla, ni traerle de vez en cuando rosas? Estamos equivocados. En primer lugar, ¿qué significa vivir sabiamente con ellas?
significa alimentarlas con la palabra de Dios. ¿Qué es la sabiduría? El temor de Jehová. Entonces, cuando nosotros decimos, yo estoy viviendo, Padre, delante de ti en sabiduría con mi esposa, es porque yo estoy infundiéndole a mi esposa el temor de Jehová. Estoy orando con ella, estoy teniendo devocionales con ella, estamos pidiéndole juntos a los niños, nos agarramos en la mano en la mesa, nos agarramos de la mano en el desayuno, nos agarramos enfrente de la mano de nuestros hijos ven cómo se aman nuestros padres, si realmente ese es Cristo y lo que pueden hacer en medio de todos mis papás, de mis amigos que están divorciando. Yo no quiero llegar así, yo quiero ser como mis papás. Y los muchachos crecen siempre sabiendo que sus padres se amaban. No me extraña que muchos de sus hijos sean como sean, o como son actualmente, por la hipocresía que muchos de ustedes tienen enfrente de ellos. Entonces dice, en primer lugar, tenemos que hablar, vivir en sabiduría con ellas, y dice la Biblia que en segundo lugar debemos darles honor. ¿Saben ustedes lo que significa darles honor? Ahora que llegamos a Cabo de San Lucas en Semana Santa, bueno, yo no sé, estos hermanitos de allá, ¿verdad? Bueno, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Pero la gente, no sé si es la gente de Baja California, del norte, pero de veras, qué falta de caballerosidad con las mujeres. Yo venía una hermana y le abría la portezuela y se me quedaba mirando así. ¿Qué me mira, hermana? Usted es el primer hombre que me abre la puerta en 20 años. Oiga, de veras. Casi le da el patatús a la hermana ahí. No podía creer. Dice, yo creí que eso ya no existía. Y cuando nosotros hablamos de darle honor a la mujer, significa tener atenciones con ella. Es lo menos que podemos hacer. Ya les dije que muchos entran ustedes al restaurante a comer con su esposa y no le quitan la silla para que se siente. Se la quitan cuando se está sentando. No, de veras, qué increíble. Yo le he dicho a nuestros pastores, ¿verdad? Fíjense, cuando vamos a una casa, lo primero que vemos es la caballerosidad con que él trata a ella. Y al lado de la comida es cuando más se nota. Él no puede sentarse, un marido caballero y cristiano, antes de sentarse, está detrás de su esposa, mi vida, siéntate. Y ya que se sienta, él va y se sienta. Pero sus hijos ven que su padre es un caballero. Un marido caballero le abre la puerta a su esposa. Yo le he rogado a mi esposa muchas veces, por favor, no te bajes del coche. Déjame darme la vuelta y abrirte la puerta y entonces te bajas. Permíteme seguir manteniendo los hábitos de un caballero. No lo hago para mi gloria, lo hago para la gloria de Jesús, para dar buen testimonio y para que la gente sepa que un marido cristiano es diferente a un marido incrédulo. Eso significa darle honor a tu esposa. Hay veces que en la noche vi una ráfaga de viento en el cuarto y ahí está la esposa, ¿verdad? Con la pura sábana y cállese la boca, no esté gritando. ¿Tú crees que eso es darle honor? Te paras, mi vida, ¿qué necesitas? ¿Quieres un zarape más? Pues te levantas y en lugar de que ella te venga a tapar, tú te levantas y la tapas. Eso es darle honor a tu esposa. Y fíjense que si nosotros no somos así, la Biblia es bien clara y dice más adelante, como a vaso más frágil, o sea, todo esto lo hacemos porque son más frágiles que nosotros. Lloran más que nosotros, son más chillonas que nosotros, se molestan más que nosotros, se molestan porque voló la mosca. Son diferentes, tenemos que entenderlo. Y si no tenemos esta actitud, dice, nuestras oraciones tendrán estorbo. Entonces tú puedes ser un gran predicador y puedes ser un gran pastor y puedes estar ganando las almas y irte de evangelista, irte de misionero y nunca aprendiste a tratar a tu esposa. Y ahí está una de las raíces del fracaso de miles de cristianos y de hombres de Dios. Hermano, ¿qué me pasa? Diezmo, y voy a la iglesia, y oro. A ver, vamos por prioridades. Número 1, tu devocional. Hermano, tengo devocionales. Número 2, tu esposa. ¿Número 2, mi esposa? Sí. Después de Dios, y antes de la obra, y antes de la iglesia, y antes del estudio de los lunes, es ella. Y por eso es tan importante el libro de los principios, el Génesis, para que desde el principio sepamos cuál era el ideal de Dios y cómo Dios despliega su maravillosa sabiduría para que nosotros comprendamos que si nosotros no estamos dentro de ese patrón, no va a escuchar nuestras oraciones. No te engañes. Regresamos al Génesis y dice el versículo 21 al 22,
Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. ¿Quién se puede imaginar en qué soñó Adán? Adán. La primera operación de obstetricia y la primera operación quirúrgica sin cloroformo de la historia del hombre. Y lo pone a dormir Dios, y mientras éste dormía, vean ustedes que era importante que la mujer que Dios le trajera al hombre, el hombre tenía que estar en estado subconsciente y el hombre no iba a tomar ninguna participación. El hombre tenía que estar absolutamente en estado de pasividad para poder recibir a su esposa. Y dice así: mientras éste dormía, tomó una de sus costillas. Aclaración: el original hebreo es la palabra sela con T, T-S-E-L-A, y no significa costilla, significa lado, nada más. Del lado de su costado. Claro que se asume que ha de haber sido una costilla, pero no me gusta ser antibíblico ni especular. Si la Biblia dice en el original del lado, pues lo más probable es que sea una costilla, pero no es costilla. Es como la manzana de Adán y Eva, ¿no? ¿Dónde está la palabra manzana en la Biblia? ¿Dónde está que los 3 reyes magos eran Melchor, Baltasar y Jeremías o Siborio, quién sabe cómo le pusieron al otro? Puros inventos, ¿no? Pero son tradiciones y leyendas que no tienen su origen en la palabra de Dios. Entonces, el original hebreo es la palabra sela, del sela de Adán. De su lado, Dios tomó y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Quiero que vean ustedes que desde el principio Dios quiere que entiendan, jóvenes, que a muchos de ustedes Dios los va a tener que poner a dormir para que dejen de andar buscando novia. Desde el principio Dios quiere que entendamos: miren a los pajarillos del campo, miren a las flores del cielo, de los jardines tan maravillosas, miren todo lo que está a su alrededor, cómo Dios ha vestido y pintado y adornado el mundo donde viven, etcétera, etcétera. Y ustedes no se afanen por qué vestiremos, qué comeremos, en dónde estudiaremos, con quién me casaré. Ustedes dedíquense nada más en la mañana a buscar mi rostro, a tener comunión conmigo, a buscar, y déjenme que yo les traiga a su novia. Pero mira, así, tú vas a voltear de repente y así en bandeja de plata, cristiana, bonita, etcétera, con cualidades morales, espirituales, emocionales, vas a saber que es de Dios, se van a conocer 1 año, 2 años, y los dos con una certeza absoluta van a unir sus vidas delante de Dios. Y escuchen esto: cuando es de Dios, nadie se opone al matrimonio. Cuidado cuando ustedes se casen sin el consentimiento de sus padres, porque esto no es de Dios. Dicen Proverbios que Dios voltea el corazón de los hombres a lo que Él quiere. Dicen Esdras, capítulo 1, del 1 al 3, que para que se cumpliera la palabra de Jeremías, Dios despertó el espíritu de Ciro, el rey de Persia, y entonces Él mandó editar un decreto diciéndoles: todos aquellos que quieran regresar a Jerusalén, así ha dicho Jehová, regresen. Vean ustedes cómo hasta los incrédulos están en las manos de Dios. Y para que se cumpliera su palabra, Dios comienza a actuar en los presidentes y en los líderes. ¿Cuánto más no puede cambiar el corazón de tu suegro y de tu suegra para permitirles que tú te cases delante de Él? Entonces nosotros vemos también aquí, por ejemplo, que la operación que Dios realiza, la realizó sin anestesia. ¿Saben ustedes que la anestesia fue descubierta hasta la década de 1840? O sea, 3000 años después del Génesis. La reina Victoria de Inglaterra fue la primera mujer en la historia en tener un bebé bajo el efecto del cloroformo en 1853. Ahora es maravilloso que nosotros veamos que dice en el versículo 21 que Dios saca del hombre a la mujer. ¿Saben ustedes científicamente que esto es absolutamente comprobado por la genética? Quiero que pongan atención. El hombre tiene 2 cromosomas. Tiene la cromosoma X y tiene la cromosoma Y. La mujer nada más tiene la cromosoma XX. Muy bien, si Dios hubiera sacado de la mujer al hombre, genéticamente hubiera sido una improbabilidad y una imposibilidad en la reproducción celular, por cuanto las cromosomas de la mujer son X.
Pero si Dios sacó del hombre a la mujer, genéticamente está comprobado que podría realizarse, dado que el hombre tenía las cromosomas X. Entonces, 6.000 años después, cuando encontramos que la genética nos muestra cómo se determina a través de las cromosomas el sexo del ser humano, es increíble que ahí en la Biblia nos diga que Dios sacó, podía haber hecho a la mujer primero para que fuera desde el principio la mamacita y el bebecito Adancito saliera, pero no, sino que Adán fue el papá y fue el esposo al mismo tiempo. Y esto está comprobado genéticamente, porque hubiera sido, repito, una imposibilidad el que dijera Dios y de la mujer sacó Dios al hombre, porque en sus cromosomas no hubiera la mujer podido darle al hombre las cromosomas Y, que son las que determinan el sexo masculino. Qué increíble es la Biblia científicamente. Entonces, cada vez que nosotros observamos que la historia bíblica es comprobable a la luz de la ciencia, no podemos más que expresar qué maravilla, qué certeza y qué veracidad de la palabra de Dios. Ahora vamos nosotros a ver en el versículo 23 que en el momento en que sale la mujer, ¿no se imaginan ustedes en la construcción gramatical en el original hebreo qué entusiasmada se dio a Adán? ¿No se imaginan ustedes? Dice el versículo 23, dijo entonces Adán, o sea, esta palabra dijo en la construcción gramatical hebreo, dijo con un énfasis como, ahora sí, así se puso Adán. O sea, despierte su sueño Abraham, ya no ve a jirafa, ni a chita, ni a la rinoceronte, ni nada. Ve a alguien y grita a Adán y dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada varona porque de mí fue tomada. O sea, Adán dice en ese momento, esta sí es la que yo estaba esperando. Esta es realmente, este es mi gansito Marinela. Pero es una explosión de euforia tan grande en Adán, en la construcción gramatical hebrea, que dice Adán, esto es realmente algo con lo cual yo puedo tener una relación, comunicarme y tener una compañera. Vemos nosotros aquí que esta es la característica más grande del matrimonio. Adán reconoce que la mujer es parte de sí misma y mientras nosotros en el siglo XX no recordemos este principio de que mi mujer forma una parte intrínseca mía, jamás podré estar bien delante de Dios. Vean cómo lo explica en el capítulo 5 de Efesios el apóstol Pablo. Vean de qué manera expresa esta grande verdad el apóstol Pablo. Efesios 5, 28 al 33. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. ¿Cómo debemos amarla? Como si fuera mi carne y mis huesos. ¿Ya lo notaron? ¿Qué fue lo primero que dijo Adán? Forma parte de mi propio cuerpo. Así debo amarla. Así como me peino y me enjabono y me cuido, mi manicure, etcétera, etcétera, así el hombre debe amar a su mujer. Dice a continuación, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Vamos a ponerlo en sentido opuesto. El que no ama a su mujer, se odia a sí mismo. El que no ama a su mujer, se odia a sí mismo. ¿Y sabes qué pasa cuando tú no amas a tu mujer? Te comienzas a autodestruir. Es una ley espiritual inequívoca. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que, ¿qué cosa? La sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. O sea, nadie que haya frío no se pone un suéter, nadie que no tenga hambre se da de comer, sino que estás siempre sustentando tu cuerpo y estás cuidando tu cuerpo, pues tú tienes que tener el mismo sustento que tienes a tu cuerpo y el mismo cuidado que le tienes a tu cuerpo, lo tienes que dar a tu mujer. Y es importante que dice en el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. No dice un solo espíritu, no dice una sola alma. Somos un espíritu con el Señor, pero con nuestras esposas no somos un espíritu. Somos individuales en cuanto al espíritu, pero en cuanto al cuerpo, somos delante de Dios una misma carne.
Versículo 32, grande es este misterio, o sea, no se nos ha revelado. El misterio consiste en lo siguiente, en que al mismo tiempo que somos dos individuos, somos una unidad. Dios nos ve como una unidad. Si yo me hago daño, le hago daño a ella. Y Dios nos ve así, nos ve pegados. Y dice la Biblia que lo que Dios unió, nadie lo separe. Entonces, al mismo tiempo que Dios también nos ve como algo individual, porque yo tengo mi personalidad y ella tiene su personalidad, delante de Dios, dice la Biblia, somos una unidad. Y es tan intrínseca esta unidad que si yo me hago daño, le hago daño a ella. Y si ella se hace daño, me hace daño a mí. Si yo no la quiero, me autodestruyo. Si ella me odia, se autodestruye. Y dice el versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo. Hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona. La palabra varona es la palabra hebrea isha, y latina S de Santiago, H-A, isha, y viene de ish, varón. La palabra Adán y la palabra varón es la misma. La palabra Adán es la palabra ish, que significa hombre. La palabra isha significa varona. Entonces, este es el segundo nombre dado a la mujer. Quiero que noten la continuidad del nombre de la mujer. ¿Cuál es el primer nombre de la mujer en la Biblia? Ayuda idónea. 2, 3, Eva. 3 veces le cambia el nombre. Y vean ustedes la continuidad. Primero, ayuda adecuada. Después, varona. Vean ustedes cómo desde el principio llega la continuidad. Ayuda adecuada, varona y Eva. Y no se le pone el nombre de Eva hasta que ella comienza a engendrar. Porque Eva significa madre de los seres vivientes. Qué cosa más bella. Pero no vamos a detenernos aquí, sino quiero solamente mostrarles a ustedes lo que es el matrimonio en el versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Damas y caballeros, ¿qué es el matrimonio? El matrimonio es 3 cosas. Número 1 es dejar. Dice la Biblia, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Cuando el hombre y la mujer encuentran una pareja, yo he estado aquí con mi mamacita y con mi papacito, mamacita te quiero mucho, etcétera, etcétera, y de repente Dios me trae a mi Eva, y en ese momento la palabra dejar en el original hebreo, la palabra oush, O-W-S-H, y significa soltar las amarras, dejar libre. Es un barco que ha estado amarrado a mis papás y a mis mamás, y me he estado unido por medio de yugos emocionales hacia ellos, y de respeto, y en el momento que tengo a Eva, bye. Se rompen las amarras, dice en el original hebreo, y entonces me voy, y ahora los sigo amando, papito y mamita, son lindos, los dos siempre los honraré, siempre los respetaré, pero ahora rompo mi vínculo más estrecho con ustedes, y quiero que sepan que por favor no se metan en mi matrimonio. Una de las cosas más tristes que existe en la vida del siglo XX es que la gran cantidad de divorcios, principalmente en Latinoamérica, se deben a terceras personas viviendo en el hogar. No es la voluntad de Dios que cuando te encuentres a tu Eva, vente hermanita conmigo, vente mamita conmigo. Dice, cortarás vínculo con tu perro, con tu gato, con tu perico, con tu prima, con tu cuñado, con tu mamá, con tu papá, con tu abuelita, allá. Y agarra a tu esposa y vete a vivir a la Jusco con ella. Lo más lejos que puedas de la familia, mientras más lejos mejor. Porque es la voluntad de Dios que estos 2 seres desde ese momento van a ser guiados por el Espíritu Santo. Ya no va a haber prejuicio de la mamá, pues sí, vela a visitar, invítala a tu casa cuando puedas, pero por favor es importantísimo que los nuevos casados vivan lejos de la influencia de los padres. Menos llevarte contigo a un miembro de tu familia. Desde luego hay excepciones. Caso, una madre que tú eres el único hijo que ella tiene. 2, no puede vivir con nadie más que contigo, o sea, ni siquiera puede comer, está en una silla de ruedas, te la tienes que llevar. Pero vean qué excepción, ¿verdad? Entonces, si tu mamá no está en silla de ruedas, ni tu papá tampoco, no te la lleves contigo. Págale una casa de huéspedes, págale los alimentos, deja a tu hermanita en un hospital, mételo a cosas, pero primero salva tu matrimonio. Y no quieras salvar a tu familia y acabar divorciado algún día. Dios es bien sabio para dejarnos estos principios. Ahora vean ustedes que esto es igual a la vida cristiana.
Es exactamente lo mismo. Cuando yo me convierto a Cristo, antes estaba yo unido a la dianética, al yoga, a los ídolos, a la droga, a la disco, y en eso la conversión es esta, es una vuelta de 180 grados, y me vuelvo a Dios, abandono las tinieblas, y abandono los ídolos, y abandono mis dioses falsos, y ahora me vuelvo, eso es la conversión, y ahora comienzo a caminar en sentido contrario a como yo caminaba. Vean Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Y aquí encontramos este principio. Les dice Pablo a los tesalonicenses, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Escuchen. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Cuando tú te casas, querida amiga que me escuchas, te conviertes, o sea, te das la media vuelta. Y antes servías a tus papás y le hacías los huevos fritos a tu mamá y lavabas la ropa de tus hermanitos. Pues ahora te conviertes y ahora vas a servir a tu esposo primero. Ahora tu prioridad es tu esposo y no tu familia. No se enojen conmigo, enójense contra el Dios de la Biblia. Pero Él tiene una grande razón para decirnos lo que nos está diciendo. Ahora primero es tu esposo, tu prioridad es tu esposo, tu responsabilidad es tu esposo, y en segundo lugar, tus papás, tus hermanos, tus cuñados, tus parientes, tus primos, tus tíos, tus compadres. Número 1, tu esposo. Vean también en Primera de Pedro 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro con plata, etcétera, etcétera. Vean ustedes que antes de recibir a Cristo, aquí estaba yo había heredado una religión. ¿Qué religión? Pues es lo más lógico, ¿no? La religión de mis padres. Si ellos fueron protestantes, yo soy protestante. Si ellos fueron budistas, yo soy budista, ¿no es verdad? Bueno, pues yo crezco de acuerdo a las tradiciones de mi familia. Si mi familia son espiritistas, pues yo soy espiritista, etcétera, etcétera. Pero llega un momento de la decisión. Mis padres me han heredado una tradición y yo tengo que investigar si yo la acepto o no la acepto. Por eso un padre, cuando el hijo es mayor de edad, no puede inmiscuirse en sus convicciones espirituales. Si tu hijo te dice, papá, me voy con los mormones, y tiene 21 años de edad, él es mayor de edad, tú no puedes más que orar por él. ¿Qué puedes hacer? No lo puedes agarrar a cachetada y decirle, pues te desheredo, etcétera, etcétera. Son sus convicciones, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia que cuando Cristo nos rescató de nuestra vana manera de vivir, la que heredamos de nuestros padres, desde luego de aquellos que no eran padres cristianos, que tenían una religión. Entonces nos convertimos a Cristo, y el primer problema, ¿con quién es? Pues con nuestros padres. Porque ya si les dices, ¿saben qué? Pues ya no pertenezco a su religión. Y entonces estalla Troya esa misma noche. Pues lo mismo pasa con el matrimonio. Regresamos a Génesis, y el abandono del hogar es el primer paso en el matrimonio. Dejar y romper con el pasado, con los familiares, voltearme y comenzar a caminar con mi nuevo cónyuge. En segundo lugar, el matrimonio no es solamente abandonar, sino en segundo lugar, dice el versículo 24, se unirá a su mujer. La palabra unirse, en el hebreo, es la palabra dabak, con D de Daniel, A de Armando, B de burro, A de Armando, y Q de qué o de quién, dabak. Y significa pegar o unir permanentemente con goma. Dice la Biblia que cuando dos personas se casan, pasa esto. Este es él, este es ella. Entonces, se pone goma aquí a la vida de él, ella acepta ponerse goma a la vida de él, y los dos aceptan ser unidos. Entonces, delante de Dios, nos ve como una unidad. Cuando alguien quiere divorciarse, pasa esto. ¿Qué pasa si estas dos hojas pegadas las comienzo o las trato de separar? ¿Qué va a pasar? Rompo esta y rompo la otra, y las marcas quedan permanentemente. Ese es el daño que ocasiona un divorcio. Cuando tratamos de separar lo que Dios unió, me lastimo yo, se lastima él, y los que la llevan siempre son nuestros hijos.
entonces el hombre se unirá a su mujer, el hebreo dice, se pegará a su mujer. Serán una sola carne. No hay de que cambie a su esposa dentro de 3 años, no hay de que se puso gorda, no hay de que ya se quedó calvo él, no hay nada para poder divorciar. Es una unión indisoluble, permanente y vital delante de los ojos de Dios. Y debes de considerar profundamente, antes de pensar en la palabra divorcio, lo que dice la palabra de Dios en esta noche en tu corazón. Es muy fácil decir, no divorciamos, y vamos a ver que siempre que gritamos esta palabra es porque estamos enojados, porque es la puerta más fácil para escapar, y el hombre por naturaleza busca siempre la puerta fácil, siempre la solución más fácil. Ya nos divorciamos, qué fácil, no, ya cada quien por su camino, ya no tengo problema, ya no hay que me grite, ya no tengo perro que me muerda ni que me ladre, ya nos divorciamos. ¿Y los hijos? ¿Y los hijos? ¿Qué? Pues, ¿qué? ¿Los hijos qué? Vemos que la vida cristiana es lo mismo. Al convertirnos, ¿qué pasa al convertirnos? Recibimos al Espíritu Santo en el momento de la conversión, ¿sí? En ese momento el Espíritu Santo nos sella y nos bautiza. ¿Qué significa? Que nos une al cuerpo de Cristo. Nos hace ser miembros de su carne y miembros de sus huesos. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es la operación mediante la cual el Espíritu nos agarra y nos coloca, nos funde, nos amalgama en el cuerpo de Jesucristo. Por eso el bautismo del Espíritu Santo es en la conversión y no subsecuente a la conversión, porque nadie puede ser cristiano sin pertenecer al cuerpo de Cristo. Romanos 6, 1 Corintios 12, 13, Efesios 4. Oye, hermano, ¿ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo? A ver, mira, antes de seguir hablando, nada más explícame, ¿a qué bautizo se refiere Romanos 6? Nada más es la única pregunta que te hago. Pues te refieres al bautismo en agua. Si es el bautismo en agua, entonces me estás diciendo que el bautismo salva. Romanos 6 nos dice, ¿qué no saben? Que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿a qué bautizo se refiere? Al bautizo en el Espíritu de Dios. Y ahí nos dice que en el momento que le recibimos, somos colocados, fundidos y amalgamados, y en este momento somos bautizados con el Espíritu Santo, y en un solo cuerpo todos somos hechos parte de Jesucristo, y esto es lo que es realmente el bautismo del Espíritu Santo. Hasta ahorita no he conocido un solo hermano en ninguna parte del mundo que me explique el bautismo del Espíritu Santo, si no es a través de Romanos 6. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es hablas en lenguas. Cállate, hereje. Vean por qué es una herejía. Porque me está diciendo que yo no formo parte del cuerpo de Cristo. Y viene la división entre los que sí y entre los que no. Entonces, ¿qué es? Pues mira, es una llenura. Bueno, estoy de acuerdo, todos los días debemos ser llenos. Y que tú hayas hablado las lenguas 3 años después de que recibiste a Cristo, no significa que en ese momento fuiste bautizado en el Espíritu Santo. Estudia, por favor, el bautismo del Espíritu. Pero es exactamente igual. Hagan de cuenta que yo me caso y tengo 6 meses de casado y me dice un cuate, oye, ¿duermes con tu esposa? Oye, ¿para qué quieres que me casé con ella? Desde que me casé nos unimos los dos y somos parte vital el uno del otro y tenemos relaciones sexuales el uno del otro. ¿Para qué crees que me casé? Así hay muchos cristianos. Y ahora si te lo tengo el Espíritu Santo me están diciendo que si ya tengo parte y formo parte de Cristo. Es ilógico, ¿verdad? Te casas para ser un cuerpo y una carne con tu esposa. Pues lo mismo es el bautismo en el Espíritu. Nos hace falta tanta doctrina. De veras, hierve mi corazón. En tercer lugar, dice el versículo 23, 24, y se unirá a su mujer. Y en tercer lugar, el matrimonio dice, y serán. Vean que el matrimonio es entonces dejar, unirse y ser. O sea, aquí encontramos la identidad. Ahora tengo que compartir mi vida junto con ella. Tengo que compartir mis emociones junto con ella. Tengo que compartir mis inquietudes junto con ella. Yo no me caso para meterme en una oficina y comenzar a pensar en mis planes y en mis proyectos, etcétera, etcétera. Y tengo 2 años casado, mi esposa no sabe ni qué anhelo, ni si me gusta mi trabajo, callado, así como una marbota, como meto como avestruz la cabeza dentro de la tierra, y no sé, y no he descubierto que el matrimonio es sentarme con ella y decirle, mi vida, tengo inquietudes, fíjate que me pasa esto y el otro, comenzar a abrirle mi corazón, abrir y ser los dos transparentes el uno frente al otro. Eso es el matrimonio. El otro día me encontré una hermana que me dice, ¿sabe qué, hermano? Descubrí que mi esposo tiene una cuenta bancaria y tiene 5 años que la tiene, y yo no sabía.
Le dije, coño, ¿quién es el nombre de su maridito, hermanita? Que le digo, necesito hablar con él de inmediato. Y resultó que era un hermano cristiano, le hablé por teléfono, fuimos a comer y vean, ustedes se pueden imaginar la exhortada que este hermano recibió. 6 años con una cuenta bancaria y ella no estaba enterada. Le dije, ¿sabes qué? Mira, le mostré 1 Pedro 3:7. Le dije, en estos 5 años, ninguna de tus oraciones, y resultó, ¿verdad?, que este hermano andaba bien mal. Y le dije, aquí está toda la raíz de todos tus problemas. Tu esposa es alguien con la cual te casaste para compartir tu vida. Si tú escondes el dinero de tu esposa, no vale la pena ni que sigas casado, fíjate. No es una extraña a ella, no es tu enemiga, no es una bestia de carga, no es una mujer que... no es una espía tampoco. El día que la consideres tu espía, mándala a Rusia entonces. Entonces, y vean que es lo mismo con la iglesia, 1 Corintios 12, es lo mismo con la iglesia. Dice en 1 Corintios 12 que es lo mismo paz. Versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. O sea, cuando tengas una esposa que es bien quisquillosa y enfermiza, etcétera, es cuando más necesidad tiene de ti. Cuando tu esposa le duele algo, y me duele la muela, a mí qué me importa. Oye, de veras, no vengas el domingo a la iglesia, de veras, Mijito, fíjate que te retortijones, por mí te podría ya desde ahorita. Dice la Biblia que así como entre nosotros, cuando hay alguien en la iglesia que se duele, alguien que no tiene alacena, alguien que no tiene trabajo, todos debemos sentir preocupación porque el amor no es indecoroso, el amor no busca nada indebido, el amor no busca su bien propio, debe buscar el bien de mi hermano y tratar de ayudar a mi hermano, lo mismo y con más razón a mi esposa. Entonces, serán una sola carne. De ahí en adelante caminamos de la mano, juntos, la lluvia nos cae a los dos juntos, la pobreza nos cae a los dos juntos, los dos lloramos juntos, los dos nos reímos juntos, todo lo que nos pase es juntos de la mano hasta que Él venga. ¿Saben ustedes que esta fue la razón del juicio contra los judíos en el libro de Malaquías? Vean Malaquías capítulo 2. Y quiero decirles que Malaquías fue el último mensaje de Dios a su pueblo, el último. Malaquías está antes de Mateo, es el último libro del Antiguo Testamento. Y los líderes, vean lo que hicieron. Malaquías capítulo 2, versículo del 13, capítulo 2 de Malaquías, del 13 al 16. Escuchen el último mensaje de Dios a su pueblo. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Debemos de andar durante todo el tiempo de nuestra peregrinación con mucho temor y con mucho temblor, siempre analizando, antes de seguir estudiando más la Biblia, cómo está mi relación con mi esposa y con mi esposo. Acabamos en Génesis 2 con el último versículo y dice en último lugar la Biblia que los dos estaban desnudos, Adán y su mujer, y los dos no tenían vergüenza el uno del otro. Aquí encontramos que la falta de vergüenza del uno al otro, se veían el uno al otro, era
simple y sencillamente, porque ninguno de los dos tenía pecado el uno contra el otro. Cuando en mi vida hay pecado, yo no puedo ver a mi esposa a los ojos, ni sentarme con ella, ni decirle te amo, porque las mujeres leen en nuestra mirada lo hipócrita que somos. Y tu esposa sabe muy bien cuando tú se lo dices con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Pero si mi vida es limpia delante de Dios, y le he dicho, oh, Padre, estoy perdiendo el amor de mi esposa, por favor, renuévalo, Padre. Es una mentira el que me quiere ir con otra muchacha más joven o con otra muchacha que no sea mi esposa, es una mentira. Algún día me tienes que juzgar. Oh, Dios, ella es mi esposa hasta que tú mueras, Padre. Ayúdame, rechazo y reprendo en el nombre de Cristo cualquier demonio que me esté metiendo imágenes de otras mujeres. Los reprendo en el nombre de Jesús. Dios, entonces, por ser sincero e íntegro delante de ti, va a llenar tu corazón con un nuevo amor, y cuando tú veas a tu esposa, vas a sentir algo sobrenatural y vas a descubrir que para Él no hay nada imposible. Y Él puede, si en esta noche tú estás perdiendo el amor hacia ella o estás perdiendo el amor hacia Él, en esta noche Jesús puede sanar las heridas emocionales producidas por tus pecados. Ven en esta noche a la cruz, arrepiéntete de tus pecados y descubre el propósito por el cual Dios nos unió delante de Él como marido y mujer. Oremos. Padre, te damos gracias porque hemos descubierto esta noche que el matrimonio no es un invento nuestro. Ningún hombre tiene ningún derecho de decir o qué hacer o aconsejar a un matrimonio si no es cristiano. Todos los consejos de los psiquiatras, psicólogos, compadres, comadres y suegras, etcétera, etcétera, si no están basados en tu santa palabra, no vienen de tu espíritu. No vayas a Egipto a buscar y a cobijarte con algo que no sea mi espíritu, dice el Señor, añadiendo pecado a pecado. Gracias por habernos dejado tu palabra y porque desde el principio en tu palabra, qué claro nos has dejado y establecido que nuestra esposa es algo muy grande delante de ti. Que no debemos, si somos solteros, estarla buscando ni buscando, que debemos descansar en ti. Deleítate a sí mismo en Jehová. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Guarda silencio ante Él. No digas, no hagas, no te defiendas. Él hará. Estad quieto y conocer que yo soy Dios. Déjame traer a tu esposa y a tu esposo en mi tiempo, dice el Señor. Y a vosotros casados les vuelvo a decir, vivan con ellas sabiamente. Entiéndalo. Yo soy un Dios santo y si ustedes no comprenden esto, es porque no les ha amanecido. Trátenla como vasos frágiles. Denles honor, hónrenlas, defiéndanlas. Porque no son igual a ustedes. Son vasos frágiles, más delicados. Y las hice más delicadas a propósito para que aprendieras a ser un caballero, un hombre de Dios con tu esposa, la que te he dado como compañera de tu juventud. Padre, te pedimos en esta noche, todos los casados, que nuestro amor por ellas abunde más y más en toda sabiduría y en todo conocimiento. Y que si en esta noche hay parejas que no te conocen y que están pronto a unirse, descubran que es importante Jesucristo en el hogar como el yugo de nuestro matrimonio. Sin Cristo no hay esperanza para ningún matrimonio en esta noche. Vengan a Jesús en este momento, hoy que sus corazones han sido preparados por su Espíritu. Y te pido, Padre, en este momento también, por todos los matrimonios, que en esta semana nos vamos a reunir alrededor de tu palabra. Vamos a tener un banquete espiritual, vamos a cargar nuestras baterías, vamos a salir con otra visión y otra perspectiva de ti y vamos a comprender que puedo hablar lenguas angélicas y humanas. Puedo tener toda la sabiduría del mundo y toda la teología y toda la doctrina. Puedo dar todo mi dinero para ser repartido a los pobres, pero si no tengo amor y un amor incondicional y sacrificial hacia mi esposa, nada es delante de ti. Soy un cero a la izquierda porque lo que más vale delante de tus ojos es mi sacrificio y mi amor como el que tú tuviste por mí en esa cruz cuando dijiste, te amo así como estás. Y aun cuando me has clavado y el pecado ha sido la causa de mi muerte, te amaré con amor eterno. Y siempre estaré dispuesto a perdonarte porque el amor todo lo sufre, todo lo espera, no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo. Padre, este amor es el que debe gobernar nuestros corazones y te pedimos que este amor
pueda abundar a nuestra esposa, a nuestro cónyuge, para que tu gloria sea manifestada en nuestro propio matrimonio. Gracias por nuestros hijos y por los niños que están viendo en nosotros ese amor sobrenatural que solo puede provenir de ti, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.